Miguel Ángel Parada Cañón, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNAD. Pertenezco a la especialización en Seguridad Informática y hoy para la materia Fundamentos y Modelos de Seguridad Informática vamos a hablar de servicios, amenazas y técnicas de ataque. En el primer paso vamos a hablar acerca de la metodología Cyber Kill Chain. Básicamente es una secuencia lógica de pasos que nos permite a nosotros entender cómo funciona un ataque informático. Esta premisa también es fundamental porque nos permite entender que si logramos interrumpir alguno de estos pasos, un ataque se detiene. Las fases son 7. El reconocimiento, que busca obtener información de la víctima, educarse lo más posible sobre la persona a la cual se va a atacar o el sistema. Luego en el número 2 se construye un paquete junto con un exploit que va a permitir generar apertura de puertas traseras. En el paso número 3, se realiza la entrega hacia la víctima. Puede ser email, web, USB, de cualquier manera, con tal de que llegue a la víctima. Cuando la víctima cae en la trampa, se explota esa vulnerabilidad ejecutando código dentro del sistema de la víctima. En el paso número 5 vemos que como se ejecutó código, se está instalando un malware dentro del equipo de cómputo de la víctima y esto le va a permitir al atacante en el paso número 6 tener control y comandar eh, la máquina de la víctima. Número 7, ya el atacante hace lo que inicialmente tenía pensado en su cabeza: robar información, cifrarla, lo que fuera. En el paso número 2 vamos a hablar acerca del análisis de ataques en entornos web. Vamos a entrar rápidamente en las vulnerabilidades de bases de datos y archivos. Tenemos la inyección SQL, que básicamente se generan una serie de órdenes dentro de una página web para que la base de datos nos entregue información que no deberíamos ver. En el cross-site scripting, básicamente un delincuente mete código oculto dentro de una página web y esto, cuando una persona ingresa a esa página web, eh, roba esas contraseñas o roba la información que digitó su víctima. Luego tenemos los vulnerabilidades a los archivos. Tenemos LFI, básicamente busca conocer información acerca del sistema, archivos que están privados dentro del sistema. RFI funciona similar, solo que esto es más peligroso porque lo que busca el atacante es ejecutar código dentro de la infraestructura de la aplicación y eso le permitiría tumbar aplicaciones, robar información, entre otras cosas. Luego están los ataques de suplantación y saturación, el, el CSRF o falsificación de peticiones y sitios cruzados nos permite a nosotros eh, actuar como la víctima, permitiéndonos hacer transacciones en sitios confiables como bancos o correos. Entonces empezamos a hacer transferencias o transacciones sin que el usuario se dé cuenta y todo es bastante engañoso porque como todo ocurre dentro de la sesión del mismo usuario, parece ser transparente. En el DDoS tenemos que es uno de los ataques más comunes. Básicamente el atacante utiliza múltiples computadores para inundar el tráfico de los sitios web. Cuando se satura el tráfico es que empiezan las aplicaciones a dejar de funcionar porque toda aplicación web tiene un límite de acuerdo a sus recursos e infraestructura. En el paso 3 hablemos del IOC. Básicamente son las huellas que deja un atacante después de cometer un crimen cibernético. Entonces, para una persona de ciberseguridad, esto es evidencia técnica que le permite saber qué parte de su sistema ha sido vulnerado. Vamos a ir ahora al paso número 4, que es los tipos de auditoría que existen. Dentro de los tipos de auditorías que existen, primero entendamos qué es pentesting. Pentesting es una estrategia que tienen las organizaciones para evaluar vulnerabilidad dentro de sus propios sistemas. Contratan a equipos expertos en ciberseguridad informática para encontrar dichas vulnerabilidades y para eso se presentan tres tipos de casos. La auditoría de caja negra, que es cuando el equipo de ciberseguridad no conoce absolutamente nada de la aplicación, entonces empieza a hacer sus ataques desde cero. Luego tenemos la auditoría de caja blanca, que es cuando ya se posee total acceso a la información técnica, lo que le permite al auditor realizar, eh, realizar como ataques y documentar muchos más casos porque contiene toda la información de cómo funciona la aplicación. Y ya tenemos la auditoría de caja gris, que es un escenario un poco más realista porque a veces los atacantes van a tener información de ciertas cosas y luego no van a tener información de otras, pero en ese equilibrio de información parcial es que se evidencia
que es como generalmente interactúan los delincuentes digitales. Este es un cuadro de comparación. Pasemos al punto número 5, que habla acerca de las herramientas para análisis de vulnerabilidades web. Aquí básicamente lo que hacemos es hablar acerca de las diferentes herramientas que existen. Unas se utilizan manualmente, otras son más automatizadas. Bursuit, por su parte, es la navaja suiza del pentesting web. Tiene un montón de herramientas. Intercepta, por ejemplo, el tráfico entre el navegador y el servidor, permite manipular peticiones para entender cómo el sistema respondería ante datos inesperados, y su uso principal se utiliza generalmente en pruebas manuales profundas y personalizadas. O WhatsApp realiza escaneos rápidos y auditorías en entornos de desarrollo ágil, permitiéndonos encontrar fallas comunes como cross-site scripting o inyecciones SQL. Y luego tenemos Acunetics, que Acunetics eh, es una herramienta mucho más completa y está centrada en la automatización. Entonces, de manera rápida permite identificar vulnerabilidades, detectarlas y documentarlas en aplicaciones web modernas y complejas. Y aquí encontramos una tabla de comparación acerca de cada una de ellas. Como pueden ver, Bursuit es paga junto con Acunetics, mientras que WhatsApp es más gratuita, y también podemos ver la dificultad y las fortalezas que tiene cada una de ellas. En el paso número 6 nos centramos en conocer si es necesario dominar un solo sistema operativo o todos. La respuesta es que un solo sistema operativo no basta. Hay que tener conocimiento absolutamente de todos los sistemas operativos, porque lo que se busca es proteger y también, si estoy atacante, vulnerar sistemas operativos sin importar cuál sea la caja. Eh, entonces, Linux por su parte nos ofrece demasiadas herramientas que nos permiten eh, automatizar, o bueno, más que automatizar es auditar, escanear y también explotar, como se lo sería Kali Linux, uno de los sistemas operativos más utilizados y estándar dentro de la industria de ciberseguridad. Tendríamos Parrot, que es similar a Kali, solo que es más ligero y consume menos recursos, lo cual es un poco más productivo y también está enfocado en la privacidad y el anonimato de la navegación. Luego tenemos Windows 11, que es uno de los sistemas operativos que todo el mundo utiliza, entonces es necesario conocer cómo funciona y cómo se puede proteger, así como también se puede vulnerar, perdón. Y luego tenemos Tails, que esta herramienta sí es totalmente poderosa y extremadamente peligrosa, porque se pueden hacer un montón de cosas, y Tails haría que se borrara todo registro, garantizando una privacidad absoluta. En el proceso de pentesting y sus etapas es el paso número 7. Empezamos a mirar que ningún ataque es aleatorio, es riguroso y se planifica, buscando encontrar debilidades reales. Entonces, el primer paso sería planificar y reconocer, enfocado directamente a investigar el objetivo. En el paso número 2 tendríamos un escaneo y enumeración. Entonces empezamos a hacer un recorrido por el perímetro del sistema o de la víctima para entender, identificar puntos abiertos o servicios activos y demás. En el número 3 ya analizamos cuál es el punto débil, eh, el punto más débil detrás de todos esos datos que escaneamos en el paso número 2, permitiéndonos a nosotros encontrar una puerta, la puerta más fácil de abrir y de vulnerar para entrar al sistema. Ya en la cuarta tendríamos las explotaciones, que realmente cuando ya entramos es que empezamos a construir vulnerabilidades dentro del sistema. Ya en el paso 5 son los pasos post-explotación, y es que generalmente un atacante busca ser superusuario, es decir, tener privilegios dentro del sistema para hacer lo que quiera. Y luego se hace un informe y documentación. En el informe de documentación ya se entregan cuáles son las vulnerabilidades que se encontraron en el sistema. Y ya en el paso número 8 tenemos el framework de Metasploit, que básicamente es una herramienta desde cero para cada auditoría, y que básicamente es una plataforma muy robusta que permite gestionar ataques controlados. Esta herramienta básicamente es como tener una máquina de vulnerabilidades, de explotación de vulnerabilidades. Entonces ejecutamos un montón de vulnerabilidades con tal de mirar con tal de analizar cuáles son las vulnerabilidades que se encontraron a partir de esos ataques. Ahora, vayamos al punto número 9, que es el funcionamiento de una botnet. Básicamente las botnets son una de las amenazas más persistentes, porque no depende de un solo atacante, sino de un ejército.
¿Qué es lo que busca el atacante? Conectarse a múltiples máquinas. Entonces muchas veces un atacante simplemente deja un malware instalado en los computadores de sus víctimas y sin necesidad de explotar absolutamente nada, es como si hipnotizara a la máquina. Ya cuando él quiere explotar algo, simplemente envía una instrucción a todos los equipos debajo de su mando y esto le permitiría hacer un ejercicio o un ataque a gran escala. Eh, Luego en el paso número 10 vamos a hablar acerca de la identificación de cómo identificar un ataque de phishing. En el anexo 13 nos dio un mensaje que buscaba simular Facebook Business y mis consejos son: primero, desconfiar de la urgencia extrema. Todo mensaje que diga que tenemos que actuar rápidamente es mentira. Segundo, todo enlace generalmente es una trampa oculta. Si un correo electrónico, por ejemplo, tiene un enlace que se proporciona, es mejor, primero, ni siquiera abrirlo. Y segundo, eh, si hay dudas en si el mensaje es legítimo o no, pues ingresa directamente a la red social o al sistema que está supuestamente siendo vulnerado para mirar si realmente hay alguna afectación o no. Eh, y también acá hay un truquito, es que uno se puede parar en el enlace sin hacer clic y con eso podría ver la dirección real. Entonces, si yo soy muy atento y me doy cuenta que la URL está mal construida, me da un indicio de que es falso, que es phishing. También hay que verificar el remitente y el contenido que se genera. Por ejemplo, imágenes que están borrosas, eso no es legítimo, porque pues una compañía se tomaría el tiempo de hacer mensajes de calidad. También el remitente, entender quién es el remitente y cuál es el tono en que le habla uno, ¿sí? No es lo mismo que me digan hola Miguel a que me digan hola señor. Venimos a informarle que hay una amenaza. Ningún sistema, ninguna aplicación funciona de manera genérica. Suelen ser específicos en relación a sus notificaciones. También hay herramientas en línea como Virus Total o URL Void que nos permiten identificar si un sitio o una plataforma es insegura o o proviene de un atacante. Y la regla de oro es nunca entregar credenciales desde ningún lado, ¿sí? En el paso número 11 hablemos del CECIR en Colombia. El CECIR básicamente son ecosistemas de la ciberseguridad que actúan en emergencias. Veamos ahora los principales. Tenemos el CECIR Colcert, que es del gobierno, y actúa principalmente para centralizar la información de amenazas y articular las respuestas entre las diferentes entidades del Estado y la población civil. Luego tenemos la bancaria, que se encarga de todo lo financiero. Entonces, similar al del gobierno, pero se enfoca directamente en fraudes bancarios, ataques a portales bancarios y la protección de la integridad de las transacciones de los ciudadanos. Luego tenemos el SECOSI, que este ya es militar y básicamente es un grupo que se encarga de defender la soberanía nacional en el ciberespacio. Luego tenemos el de la Policía Nacional, que es el Centro Cibernético Policial, que básicamente es para investigar delitos informáticos como phishing, del anexo número 3, como el fraude electrónico y la captura de ciberdelincuentes, trabajando de la mano con la Fiscalía. Luego tenemos a Renata, que es un CECIR académico que protege a instituciones de educación superior y centros de investigación que forman parte de la Red Nacional de Tecnología Avanzada. Y por último, y menos importante, y de hecho más importante, tenemos nuestro propio CECIR, que es el de la UNAD. También es sectorial académico y también es privado. Y básicamente la universidad es una gran ciudad digital con miles de estudiantes y docentes conectados simultáneamente en aulas virtuales. Entonces el objetivo de este CECIR es gestionar incidentes de seguridad que afecten los servicios tecnológicos de la UNAD. Es importante proteger los datos de la comunidad académica y fomentar una cultura de prevención dentro de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, y también de la especialización en seguridad informática. Y con eso básicamente culminamos la explicación. Fue algo rápido, pero debido a que son varios puntos, teníamos que atacarlos de una manera más concisa. Muchas gracias.